Ahora nos volvemos a encontrar a través de Politic Perú. En esta ocasión contamos con la participación de una candidata al Parlamento andino. Ella es Anaí Durán. Ella va por el partido Juntos por el Perú con el número 4. Anaí, bienvenida. Y primero que nada, nos gustaría que te presentes y también que nos expliques cuál es el funcionamiento del Parlamento andino, nos des unos alcances, ya que muchos peruanos desconocen en qué consiste este órgano. Adelante, Anaí. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo soy Anaí Durán, soy socióloga, profesora de San Marcos, soy candidata a doctora en sociología por la Universidad Autónoma de México, también soy fundadora del Partido Nuevo Perú, secretaria de la Comisión de Relaciones Internacionales, y bueno, ahora candidata al Parlamento Andino como Juntos por el Perú, y también jefa de plan de gobierno, ¿no? Entrando ya a lo que menciona sobre qué es el Parlamento Andino, para qué sirve, yo me he enfocado bastante en mi campaña en una labor pedagógica, porque efectivamente hay mucho desconocimiento, hay mala información también, hay sesgo, hay prejuicio. Entonces, en esa línea creo que es importante tener claro qué es, para qué sirve, para qué no sirve, ¿no? Es un poco la línea de lo que hemos estado publicando y difundiendo en la campaña. Primero, tener en claro que el Parlamento Andino es el órgano deliberante de representación y de control político de la comunidad andina, de la CAN, ¿no? La comunidad andina se forma en la década del 70, está conformada por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. En un comienzo estaba Chile, luego se salió, luego ha vuelto como estado asociado, pero somos los 4 países básicamente andinos, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, los que hacen parte de la comunidad andina. Entonces, el Parlamento Andino es este órgano de deliberación, de representación y de control de la comunidad andina de naciones, ¿no? Tiene ya varios años funcionando, ¿no? Tiene como misión apoyar a los gobiernos de los países andinos en armonizar sus legislaciones, en formular políticas públicas regionales y prácticas que contribuyan al bienestar de la población andina, fortalecer el proceso de integración andina, que lamentablemente sucesivos gobiernos han descuidado muchísimo, ¿no? Primando ahí el aislamiento y en contra de esta integración, ¿no? Y además aportar a la construcción de una ciudadanía andina, ¿no? Creo que ahí hemos avanzado en que viajamos sin DNI, pero más allá de eso no, o sea, viajamos solo con el DNI, no con el pasaporte, pero más allá de eso, la construcción de la ciudadanía andina pues requiere fortalecer otras medidas, ¿no? El Parlamento Andino tiene la sede en Bogotá, pero también existen oficinas en cada país, ¿no? Los integrantes son elegidos por voto popular, ¿no? Por eso elegimos nosotros 5 representantes. Y bueno, eso como para entrar al tema, ¿no? Quizá luego puedo ya aportar un poco más. Correcto. ¿Cuáles serían algunos de los aspectos que piensas impulsar al llegar al Parlamento andino, ¿no? A la comunidad andina de ser elegida? Sí. A ver, yo saqué también un poco algunas propagandas de campaña, algunos informes, digamos, sobre lo que puede hacer el Parlamento andino, ¿no? Hablaba de desarrollar marcos normativos comunes, también pues es un órgano de representación política, una instancia de coordinación de actividades. En esa línea, mi propuesta, y también que creo que la recogemos ahí la mayoría de candidatos, o la propuesta de Juntos por el Perú, es trabajar aspectos concretos para este momento de crisis que estamos viviendo a partir de la pandemia, ¿no? Que como sabemos bien no es una crisis solo de Perú, es una crisis mundial, ¿no? Y es la peor crisis en varias décadas. Entonces, en esa línea, creemos que el Parlamento andino y por lo tanto la comunidad andina tienen algunas cosas que hacer en conjunto para poder avanzar y salir de este momento tan duro que estamos viviendo, ¿no? Lo primero en salud, ¿no? En salud estamos proponiendo que se puedan promover estrategias comunes para afrontar la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia, ¿no? Ya existen algunos mecanismos que lamentablemente los gobiernos no toman en cuenta, como yo me mencionaba ahí el convenio de salud Hipólito Unanue, ¿no? Es un convenio que permite a los países andinos poder llevar iniciativas conjuntas de investigación, pero también de, por ejemplo, vacunación, ¿no? La compra de vacunas que cada país ha sufrido solito por su cuenta para conseguir. Nosotros todavía ni siquiera tenemos aseguradas todas las dosis. Bolivia pasa un poco lo mismo, Colombia sigue también persiguiendo dosis de vacuna. O sea, en este momento tan crítico, los bloques de países funcionarían mucho mejor, ¿no? Veamos como
como ha hecho la Comunidad Europea. Ese es un eje clave y concreto, ¿no? Podríamos haber negociado, incluso producido, en fin, creo que ese es un eje que se puede trabajar como comunidad andina. Y además poniendo algo por delante que hemos dicho desde antes, ¿no? Que tenga un carácter vinculante, porque ahorita el Parlamento andino puede dar muchas recomendaciones, la comunidad andina también, y como no tiene carácter vinculante, los estados pues no se sienten en la obligación de cumplirlo, ¿no? Entonces ahí sería clave que tuvieran algunas de sus decisiones, ojalá todas, un carácter vinculante para que los estados puedan asumir ese compromiso, ¿no? Entonces, eso como para ponerte en el tema de salud, que creemos que es uno de los prioritarios, ¿no? Sigo lo mismo en el caso de la educación, por ejemplo, ¿no? También ahí hay una política conjunta de desarrollo educativo que no se ha impulsado, que podría impulsarse promoviendo, por ejemplo, la convalidación automática de grados y títulos entre los países andinos, como sucede en la Comunidad Europea, ¿no? Creo que ahí hay también una potencialidad para poder desarrollar iniciativas educativas conjuntas. Hay una universidad andina que tiene la sede en Ecuador, donde los ciudadanos de los países andinos pueden ir, hay estudios de posgrado, y que desde el Perú lo hemos aprovechado poco, ¿no? Lo mismo con el tema de la diversidad cultural, compartimos una enorme historia, una enorme riqueza cultural diversa, con pueblos originarios, afrodescendientes, lenguas lenguas comunes, ¿no? El quechua, el aymara se hablan en la mayoría de los países andinos, en las lenguas amazónicas también, ¿no? Entonces ahí poder promover, impulsar medidas de protección y revaloración de este patrimonio cultural tan importante que tenemos. Y bueno, entre otras, para terminar aquí este bloque, el tema de la ciencia, ¿no? Creo que este momento es clave fortalecer políticas de investigación en ciencia y tecnología, ¿no? Hemos visto que en un momento tan duro como este estamos absolutamente rezagados, ¿no? Para poner en contexto, ¿no? La producción de vacunas, si se hace en América Latina, se va a hacer en México o en Argentina, ¿no? Los países andinos no existimos ahí porque no tenemos capacidad de producción, de investigación, no hay laboratorios bien instalados, entonces creo que sumando esfuerzos ahí, esto sería clave para poder avanzar y es parte de nuestras propuestas. Correcto, Ney. ¿Crees que es importante tener presencia en el Parlamento andino, tener una visión regional para tal vez poder solucionar los problemas de una forma más articulada? Porque hay voces que dicen que no, el Parlamento andino no tiene una función muy importante, pero por lo que veo, pues es cierto, ¿no? Es esencial, pero ¿qué opinas tú en este caso? Es importante ser parte del Parlamento andino, tener una visión en conjunto para poder solucionar de forma más articulada los problemas que puedan plantearse en algún momento. Sí, claro, yo lo que planteo es que efectivamente es una instancia que ha sido subutilizada, dejada de lado por sucesivos gobiernos, ¿no? Y además que no ha sido tomada suficientemente en cuenta, pero que tiene un potencial importante en estos momentos, como decía, donde la integración, los bloques de países cobran más relevancia, ¿no? Porque como decía, estamos en una crisis mundial que es económica, sanitaria, que es social, ¿no? Y que requiere de respuestas conjuntas, ¿no? Nosotros pensamos, y la apuesta de Juntos por el Perú es por una integración regional, ¿no? Entonces, en esa línea es que consideramos que es un espacio que debería tener más protagonismo y también más coordinación con los otros países andinos, ¿no? En el caso de Bolivia, de Ecuador, creo que hay ahí representantes que podrían también estar cercanos a nosotros para poder impulsar estas propuestas, ¿no? Definitivamente creemos que es un momento clave para fortalecer bloques de integración. La comunidad andina es el bloque de integración que tenemos más avanzado, ¿no? UNASUR se quedó paralizado, la CELAC se quedó paralizado, la OEA es un foro de discusión sobre todo, ¿no? Entonces, la estructura de integración que tenemos más cercana, más avanzada, con más capacidad ahorita de articular iniciativas conjuntas es la comunidad andina, y creo que hay que potenciarla, hay que darle, como decía, este carácter más vinculante para que revierta en cosas concretas, ¿no? Definitivamente ahora se dice no sirve, pero ¿por qué haces que no sirva, no? O sea, así es muy sencillo, ¿no? Quienes dicen, no sirve es porque no le han dado la importancia. El gobierno de Kuczynski no se la dio, el de Vizcarra tampoco, estaban más detrás de lo que decía Trump y Estados Unidos, y nosotros disgregados y dispersos entre países, cada uno cargando sus problemas por su cuenta, ¿no? Correcto, Ney. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos tal vez de efectividad de algunos
otros asuntos donde haya podido avanzar el Parlamento andino en estos últimos tiempos, tal vez? Bueno, yo te mencionaba algunas iniciativas desde la comunidad andina, ¿no? Que se han podido implementar. Te mencionaba el tema de la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Que está en Quito, donde se ha formado, es un centro de posgrado de altos estudios que podría tener mucha más relevancia para el Perú, ¿no? De hecho, hubo un tiempo en que había más intercambio, ha quedado paralizado. Creo que eso, por ejemplo, en términos educativos es importante. Lo mismo con las políticas migratorias, ¿no? Ahora que estamos con el tema de la migración ilegal, que los haitianos, que los venezolanos. Entonces, tener unas políticas de migración articuladas, ¿no? Que pongan por delante la movilidad humana, respetando además, pues sí, criterios de seguridad, etcétera, pero también que puedan poner por delante esto, ¿no? Creo que ahí la comunidad andina tiene ya mecanismos para poder viabilizar las políticas de control, de movilidad, como decía, y creo que eso es importante también seguir trabajando, ¿no? Correcto, Ney. De ser elegida por los peruanos, en las primeras sesiones de la comunidad andina del Parlamento andino, ¿en qué puntos piensas ponerle más énfasis como urgencia, no? Sí, bueno, un poco lo que te comentaba. En nuestro caso creemos que es clave que haya una articulación entre el Parlamento andino, el Congreso Nacional y particularmente la Comisión de Relaciones Exteriores y pues el Ejecutivo, ¿no? No sirve de nada que un parlamentario andino esté por su cuenta si el Congreso Nacional va a ir por otro lado. Entonces tiene que haber una coordinación efectiva y eso también lo hemos puesto, que los parlamentarios andinos tengan un espacio, tengan una interlocución mucho más constante con el Congreso, los congresistas de la República, ¿no? No puede ser, como digo, que uno vaya por un lado y el otro por otro lado. Entonces, en nuestra propuesta es eso, ¿no? Tener una articulación entre el Congreso Nacional, el Parlamento andino, el Ejecutivo, para llevar adelante iniciativas que te las mencionaba ahorita, ¿no? El tema de salud es lo más urgente. La pandemia no se ha acabado, las vacunas siguen siendo un bien escaso, aunque por ahí digan que los privados van a resolver el tema, es una mentira, es un bien escaso que sigue siendo disputado en el escenario mundial, ¿no? Entonces ahí necesitamos estrategias conjuntas para asegurar el proceso de vacunación, que en el caso peruano y andino yo creo que se va a demorar hasta el 2022, fines del 2022, también para poder tener estrategias conjuntas frente a toda la contención, ¿no? Para que no haya una tercera o cuarta ola, porque la estrategia de vacunación es lenta, entonces mientras tanto se tienen que seguir teniendo medidas de contención. Y otros temas claves que también son urgentes en este escenario, como por ejemplo la protección del medio ambiente, ¿no? Compartimos Amazonía con Colombia, con Bolivia, con Ecuador. Eso es clave porque las epidemias y los virus está demostrado que responden también a una depredación del ambiente, a estos procesos de pérdida de hábitat de las especies, ¿no? Entonces es urgente que ese sea otro tema a tratar inicialmente, ¿no? Además de los que Pero también entonces, mencionaba de educación, cultura, ¿no? Y ciencia. así es. Correcto, entonces piensas ponerle ese énfasis a lo que es en este tema tan importante, creo, sobre el cambio climático. ¿Piensas darle énfasis en este punto también? Sí, sí, yo creo que ya ha habido instancias, también aquí lamentablemente se ideologizan demasiado algunos espacios de integración. Existía la OTCA, que es ¿no? la Organización del Tratado de los Países Amazónicos, que lamentablemente ahí por temas político-ideológicos se le terminó dejando de lado, creando alguna instancia que no ha funcionado. Y yo sí creo que es importante que todos los países que compartimos la cuenca amazónica y todo esto que es el pulmón del planeta, pues tengan medidas mucho más concretas de protección, ¿no? Y de amortiguamiento del cambio climático, ¿no? Ya se nos ha olvidado, pero en 2019 hubieron unos incendios terribles en la Amazonía, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? O sea, ahorita como estamos tan metidos en la pandemia, lo hemos dejado de lado, pero creo que eso es urgente de tener en cuenta, ¿no? Se hizo una campaña muy negativa aquí en Perú contra el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo para defender a los defensores del medio ambiente, y eso tiene que ser ratificado, ¿no? Nosotros lo hemos puesto ahí porque es algo que nos va a permitir cuidar mucho mejor nuestros recursos y en general cuidar la Amazonía, que es como decía, es un pulmón ahorita de la humanidad, ¿no? Correcto. Anaí, ¿cómo analizas la situación política actual de nuestro país? Se puede notar un gran descontento, una gran desilusión de muchos peruanos, ya que actualmente, bueno,
venimos de gobierno tras gobierno, con actos sumergidos en actos de corrupción. Ahora, sumado a esto, la pandemia, ¿cómo ves esto? ¿Cómo analizas esto, Anaí? Sí, yo creo que estamos viviendo una crisis muy profunda, ¿no? Y muy de fondo, una crisis que es total, y ante crisis de ese tipo, pues se necesitan cambios profundos y de fondo, ¿no? Creo que efectivamente se han superpuesto la crisis política que ya veníamos arrastrando con la Bajato, todos los presidentes presos, los corruptos, en fin, el golpismo de Merino y Acción Popular, etcétera. Esa crisis política se le superpone esta crisis sanitaria tan dura, o sea, han muerto casi 100.000 compatriotas en menos de un año, vemos cómo la gente no puede conseguir un balón de oxígeno, la incapacidad de las autoridades, la crisis económica, ¿no? Es tremendo. Creo que todos hemos tenido que comernos hasta el último ahorro, sacar la FP, la FTS, el que tiene, en fin, creo que, y una clase política que sigue pensando más bien en proteger los intereses de las grandes empresas. Por eso nosotros lo que proponemos es, en este momento, si todo está mal, pues hay que cambiarlo todo, ¿no? Y ese ha sido un poco lo que ha afirmado Verónica también en las intervenciones, ¿no? Vamos a hacer cambios profundos, ¿no? Que nos permitan abrir un nuevo momento en la historia, regenerarnos como país, poder salir adelante con una nueva constitución, que lo hemos puesto por delante, porque es mentira que cambiando 2 o 3 artículos las cosas van a funcionar mejor, ya se han hecho cambios. Lo que se necesita es abrir este debate constituyente, ¿no? Creo que el espíritu un poco de las movilizaciones de noviembre iba por ese lado, ¿no? Vamos a poner en discusión cómo ha funcionado el Estado. ¿Ha funcionado bien? Nosotros pensamos que no, y creo que buena parte de la población también, ¿no? Ha dejado en el abandono, como decía, sin oxígeno, sin atención primaria, a cientos de miles de peruanos, millones de familias no han podido ni cobrar el bono, en fin. Entonces, ¿cómo ha funcionado el Estado? ¿A favor de quién? Discutámoslo, ¿no? ¿Cómo ha funcionado el mercado? ¿Qué han hecho los privados en esta emergencia y en estos últimos años? Pues, han priorizado su beneficio, ¿no? Entonces nosotros sí proponemos que es un momento de cambios de fondo porque la crisis política es muy profunda, la crisis en general del país, y la población, la sociedad tiene que tener la oportunidad de discutir estos cambios, ¿no? Por eso estamos proponiendo el referéndum, para que sea la gente la que diga si quiere sí o no una nueva constitución. El 93 no se nos dio la oportunidad de elegir, vino Fujimori y puso su nueva constitución que hizo con su círculo cercano de empresarios. Pues ahora que estamos en democracia, elijamos en democracia si sí queremos o no queremos una nueva constitución. Nosotros vamos por el sí y proponemos eso, ¿no? Ante una situación de crisis tan profunda, abrir esta posibilidad de cambios y abrir también ya, ir avanzando en propuestas de gobierno, que las tenemos, ¿no? Que pongan al centro el bienestar de la población, y no solamente de algunos grupos que se han beneficiado de años de crecimiento económico, de superávit, en fin. Correcto. ¿Qué piensas sobre lo que pasa último, sobre las vacunas? Este es un nuevo destape que ha remecido la política actual. Sí, es muy lamentable, ¿no? Porque reafirma lo que ya muchos peruanos creen, ¿no? Que toda la clase política está podrida. Y efectivamente, o sea, es indignante, es doloroso. O sea, todos hemos perdido un familiar en esta pandemia y hemos visto cómo esperábamos con expectativa que lleguen las vacunas y que nos vacunemos ordenadamente, y pues no, estos señores que porque tenían un cargo creen que su vida vale más que la de cualquier otro. Yo creo que es muy indignante, muy decepcionante, pero no nos debemos quedar en la indignación y la decepción, ¿no? Tenemos que sacar eso para poder sacarlos a todos ellos y que no vuelvan al Estado ni al gobierno, ¿no? En ninguna de sus variantes. Yo creo que es ese sector político que ha gobernado 3 décadas, ¿no? Empresarios, políticos, estos señores que se turnan el poder, ¿no? Y que dicen que no se pueden dar el lujo de enfermar, o sea, todo el resto de peruanos podemos enfermarlos y ellos no. Entonces sí, yo creo que ha sido muy indignante, y yo creo que sí debe ser una sanción ejemplar, ¿no? O sea, si hay consecuencias penales, pues que las asuman, y también desde el caso civil, ¿no? No puede ser funcionario público una persona que en vez de servir al pueblo se sirve de su cargo y abusa de él, ¿no? Y creo que, como digo, esta indignación y este malestar no nos debe llevar a desentendernos de la política ni de los problemas del país, sino por el contrario, a dar un paso más y ya poder sacarnos de encima a todos ellos con nuestro voto por ahora en el 11 de abril, ¿no?
Correcto, Anaí. Bien, Anaí, para finalizar, tienes nuestra plataforma para poder dirigirte a todos los peruanos que te ven y te oyen y puedes dar tus palabras de cierre. Adelante, Anaí. Bueno, primero agradecerles el espacio, siempre disponible y dispuesta a usar, a poder comunicar nuestras propuestas. Yo les diría que nos demos la oportunidad de cambiar las cosas, como decía, de a raíz, de fondo, ¿no? Vamos a cumplir 200 años como república, es un momento histórico importante, que nos demos la oportunidad de hacer cambios, de recuperar la esperanza. Nosotros tenemos propuestas y tenemos también gente comprometida, ¿no? Que está no de ahora, sino desde mucho antes tratando de acompañar a las luchas del pueblo, los problemas de la gente, ¿no? Creo que pueden revisar nuestras propuestas, pueden escucharnos, pueden seguir lo que decimos y pues si nos dan su confianza no vamos a traicionarnos, ¿no? Entonces, invitarlos a marcar las 3 JP el 11 de abril y gracias otra vez por el espacio. Gracias a ti, Anaí, y gracias por participar y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bien, amigos de Politic, con nosotros será hasta otra oportunidad.